Listo, continúen ahí compartiendo. ¿Qué pasó al compañero que estaba compartiendo pantalla? ¿Qué pasó? ¿O el resto qué? Otro entonces que comparta ahí. Me regala un momento, profe. ¿Qué pasó? ¿Se trabó o qué? Dentro de las formas que existen para hacer jardines, tenemos los jardines verticales tradicionales, en los cuales las plantas crecen desde el suelo, utilizando normalmente
macetas o estructuras para que se sirvan como guía para las plantas. También tenemos los jardines verticales montados sobre una estructura. Este es un sistema que emplea geotextil y diferentes capas. También muchos componentes de su instalación como los soportes fijos de aluminio, una espuma adherida para absorber la humedad, la malla, los diferentes filtros y algunos bolsillos. También tenemos los jardines verticales montados sobre bolsillos o geotextil, que básicamente son unas bolsas de cultivo, las cuales van en la pared. Estos permiten una instalación sencilla, eh, como un estilo modular, digámoslo así, y son fáciles de ampliar. Los jardines verticales montados sobre contenedores de plástico reciclado de madera. Son unos contenedores que tienen alta durabilidad y también un peso muy ligero. Jardines verticales montados sobre sistema modular. Son aquellos módulos donde están como en una forma de cajones, los cuales los podemos encontrar en diferentes formas. También a la hora de insertarlos, los hay de diferentes tamaños. Esto encajan en una estructura metálica, la cual está como un poco premontada. Los jardines verticales montados sobre un sistema flotante. Se podría decir que es como un sistema inverso al tradicional, ¿sí? Donde son las plantas como colgantes y en la parte superior del muro se colocan los módulos o las macetas y las plantas conforme a la ubicación donde se coloquen van como creciendo por la gravedad, la vegetación que ocupa pues como la verdad la forma vertical de la pared. Bueno, muchas gracias. Listo, muy bien. De pronto, otro grupo que haya encontrado algo ya específicamente respecto de cómo se arma una, una cubierta verde o algún jardín vertical, algo de pronto como más específico. Nada. Bueno, de todos modos, pues en general todos sí tuvieron que haber hecho la investigación, ahí pues se nota en el módulo que entregaron y pues sí ha quedado más o menos cubierto pues lo general que hay que tener en cuenta respecto de estos temas de nuevas, de que hacen parte de normalmente de las edificaciones que estamos trabajando contemporáneas. Por ahí también en algún momento más adelantico, eh, ya después del parcial o por esos días, les mostraré respecto de una construcción que tiene que ver específicamente con guadua, es decir, también con lo que tiene que ver con los materiales orgánicos. Adicional de eso, normalmente existen contratos o por lo menos actividades dentro de contratos que tengan que ver con obra civil de algo que se denominan los cerramientos verdes, ¿sí? Cerramientos verdes. Los cerramientos verdes hacen, digamos, referencia específica a
a un tipo de vegetación que se utiliza precisamente como separación o delimitación de zonas o áreas de lotes. Se conoce también como cerca viva, ¿sí? Ya les voy a mostrar a qué estoy haciendo referencia. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Más o menos, ¿cómo va a ser la metodología del parcial? La metodología del parcial, sí, qué bueno. Nada, son unas preguntas que tendrán que responder, algunas definiciones que obviamente hemos trabajado, cosas que de pronto yo les he nombrado dentro de las clases, ¿sí? Obviamente que tienen que ver específicamente con el tema de materiales. Este tema de las exposiciones, sobre todo, saber identificar muy bien los materiales en las viviendas. Ustedes ya hicieron un trabajo inicial y pues lo que ahorita vamos a tratar más o menos de qué fue lo que encontraron en sus viviendas respecto de los materiales. Ya vamos a tratar ese tema. Definitivamente hace parte del componente evaluativo. Pues ya también hemos visto todo lo que tiene que ver con, digamos, las formas generales básicas en que podemos, digamos, clasificar lo que tiene que ver con materiales de construcción, ¿sí? Vimos también ciertos materiales para lo que tiene que ver con los elementos de protección personal y eso. Es decir, absolutamente todo lo que hemos visto hasta el momento. Pero son preguntas sencillas sin nada de problemas. Por aquí me preguntan que apenas va pasando un grupo. Sí, pasó un grupo y pues ya ahorita sí termino de redondear con esto de las cercas vivas y empezamos de pronto a hablar sobre específicamente qué materiales encontraron en sus hogares, qué vieron de raro o qué encontraron cuando hicieron ese tipo ese tipo de descripción de lo que hay en sus hogares respecto de materiales de construcción. Bien, esto es específicamente tipos generales de lo que se conoce como cercas vivas, ¿sí? Cercas vivas o cerramientos verdes también. ¿Qué ocurre con esto? Ustedes, la gran mayoría, seguramente por alguna u otra razón, han tenido contacto con zonas que están delimitadas por ya sean alambres de púas, cercas eléctricas, normalmente son cercos en madera. Para eso también utilizamos muchísimo este tipo de material orgánico, ¿sí? Y adicional de eso, pues lo que resulta y acontece que no solamente puede ser específicamente ese tipo digamos, de elementos para delimitar lo que es una zona o un área, sino que un mismo tipo de vegetación puede cumplir perfectamente esa misma
característica de delimitar o lograr separar unas zonas de otras. Dentro de eso hay uno específicamente que es lo que pues, se conoce como el limón Swingle. Ya se lo describo por ahí. El limón Swingle es, por ejemplo, este tipo de vegetación que estamos observando ahí en esa imagen. Y casualmente es una variedad de limón que no genera fruto, ¿sí? Pero sí tiene los otros componentes típicos de una vegetación de limón. Es decir, que su tallo, su estructura arbórea, contiene púas, ¿sí? Contiene lo que son las puyas típicas de esa vegetación. La hoja verde sí, digamos, tiene cierto aroma típico de lo que es los cítricos, específicamente lo que es el limón. ¿Para qué sirve mucho si no tiene frutos? Ah, bueno, primero, precisamente porque tocarla o atravesarla normalmente implicaría el estarse rasgando o cortando precisamente con esas puyas que tiene la vegetación. Adicional de eso, también sirve no solamente para delimitar, sino también evitar de que ciertos alimañas o animales crucen por esas zonas, ¿sí? Pues por lo mismo, por su estructura. ¿Y qué ocurre? No es que uno coja y siembre 70.000 arbolitos de esos y empiece a darles forma. No. A medida que van creciendo, y esos más o menos se ubican a cierta distancia, a medida que van creciendo ellos se van tupiendo. ¿Qué es tupiendo? Significa que se empieza, digamos, a ampliar, ¿sí? su sección y se empieza a entrelazar con los otros arbolitos que están separados. Entonces, a la final termina de realizar un entramado, ¿sí? Un entramado entre unos y otros que precisamente logra aislar ya sea una zona o evitar que ciertos animales pasen para otra. Entonces es un tipo de cerramiento que se está utilizando ya desde hace varios años, mucho, ¿sí? En especial en lo que tiene que ver con zonas de casas campestres y demás, cierto tipo de sitios, digamos, de amplia extensión también, perfectamente. Aparte de eso, pues a medida que va creciendo se le puede dar cierta forma, digamos, estética, geométrica, según sea el caso, ¿sí? Se le puede, a partir de, digamos, de su estructura, lograr simplemente a punta de cortes, generar digamos, alguna forma específica de esos elementos. Aquí preguntan que los demás grupos. No, tranquilos. La cuestión de los grupos, en este momento específicamente lo que tenía que ver con el tema que íbamos a ver hoy, que ustedes tenían que investigar, era solamente pues como para ir adelantando sobre el tema, ir trabajando sobre eso y más o menos también que vieran cómo es la metodología de aquí en adelante respecto de las exposiciones, así como se desarrolló esta, de que iban hablando los compañeros, uno mostraba una cosa, otro explicaba otra. Yo también hago intervenciones cada tanto respecto de eso, aclarando o enfatizando algunas
algunos conceptos que tienen que terminar sabiendo respectivo a esos temas. En los minuticos que nos quedan, más o menos un cuarto de hora, por favor, ya ahora sí, de pronto de otros grupos, pero a manera individual, quien quiera presentar algo de lo que encontró en sus hogares, o si es del caso, de los mismos del grupo que acabo de exponer, pero pues me gustaría escuchar a los demás también. Y pues observar y que todos vayamos analizando a ver qué tipo de conceptos respecto de los materiales constructivos de pronto ahora conocen mejor si no se habían, digamos, puesto a detallar específicamente eso. Entonces, alguno o alguna que quiera empezar a mostrar ahí algo sobre lo que tenían que hacer del el seguimiento en sus hogares. Adicional de eso, esto sí, pregunta general para todos. Todos ya habían trabajado, por ejemplo, con ese tipo de evidencia fotográfica que tuviese digamos, lo del GPS y demás. No, profe. Nada, profe. Bueno, de pronto en algún momento, alguno por WhatsApp, que es el que tiene específicamente la aplicación, si era que requería alguna dirección o algo, ahí viene precisamente también la geolocalización y ustedes pueden compartir eso. Esa parte también es para que se acostumbren. Ya desde hace algún tiempo, mucho de lo que nosotros trabajamos en ingeniería civil, sobre todo lo que tiene que ver con topografía, incluso con envío de datos o información respecto de ciertas estructuras, las envían con algún tipo de archivo más o menos con geolocalización o georreferenciación. No sé si les tocó todavía cuando ustedes estaban empezando, por allá en primero. La universidad tuvo el año pasado una actividad específica respecto a algo que se denominó GIS Day. ¿Sí? Era una actividad respecto de entender un poquito de eso de georreferenciación y hay un programa específico que se trabaja muchísimo en ingeniería civil. Seguro que ustedes lo van a trabajar sobremanera en muchas asignaturas porque ya es algo, digamos, contemporáneo, es del día a día y es lo que tiene que ver con el software ArcGIS. ArcGIS. Ya se lo describo por ahí. Ese software, ustedes pueden encontrar por ahí mucho tutorial y mucha cuestión. Manejar ese software es buenísimo, eso no es solamente para ingeniería civil, eso es aplicado o aplicable absolutamente en cualquier profesión, educación, salud, alimentos, ingenierías, cualquiera, absolutamente todos. Y eso es, sí, realmente lo que tiene que ver con la ciencia del dónde, es decir, de saberse ubicar. Mucha información ahora nos la dan desde ese punto de vista, entonces también ese tipo de ejercicio sirve para que se vayan, digamos, adaptando un poquito más a esa nueva filosofía y tendencia respecto de los trabajos. Entonces, muchísimos trabajos tendrán que desarrollarlos bajo esa normativa, ¿sí? Eso es un software específico. Hay muchos otros, ¿sí? Google tiene también muchos gratuitos que trabajan la georreferenciación, por ejemplo, Google Maps, ¿sí? Son programas, por lo menos lo de Google es gratuito hasta cierto punto y le sirve a uno muchísimo al momento de poder, digamos, presentar alguna apreciación del sitio o zona donde uno va a desarrollar algún trabajo. Entonces, también para eso es. Entonces, por favor, alguno, alguna, ahí rápido, ahí en los últimos minuticos, que quien quiera presentar de pronto qué logró identificar en sus hogares respecto de los materiales de ingeniería.
Háganle rápido. Pero para hoy, a ver, sin miedo, sin pánico escénico, que aquí sí que les va a tocar hablar a cada rato, sobre todo porque obligatoriamente vamos a tener que desarrollar exposiciones. Entonces, si alguno sufre de cierto miedo a hablar en público, aquí lo va venciendo de una vez. También sin pena de desarrollar precisamente es un trabajo, es algo académico, no es nada de alguna intromisión en sus condiciones o ámbito de vida. Pues hágale rápido, alguien. Buenos días. Ya se ve, ya se ve. Bueno, listo. Bueno, mi trabajo, realmente yo lo que hice fue en una parte, lo partí en 3 partes. En una parte la evidencia fotográfica, en la segunda parte lo clasifiqué en el material pues, que encontré, y en la otra parte puse la descripción del material. Bueno, pues yo encontré más que todo esto de granito, que es como en la baldosa, como mi baldosa es roja, entonces son separadas como por, creo que esas son las juntas, también es un tipo de juntas que se utiliza, pero más que todo para la cerámica. Sí, claro que sí. Yo de hecho todavía, pues ustedes hasta ahora iban a identificar los materiales, pero ya se desarrolló el trabajo de juntas. Obviamente que ustedes también van a ir desarrollando eso, asimilando ese tipo de información respecto de lo que sí pueden, digamos, observarlo o determinarlo, identificarlo en sus hogares. En todo hogar, en toda vivienda, en toda construcción, siempre van a haber juntas, absolutamente en todos. No hay una que no exista, no hay una obra civil donde no existan juntas, ya sea de cualquiera de esas que hayan desarrollado. Sí, listo. Yo tenía una duda con respecto al ladrillo porque no sabía si era de material pétreo o cerámicos y vidrios. Entonces, Correcto. buscando pues la definición de cerámicos y vidrios y material pétreo, me salió más que todo que eran cerámicos y vidrios. No sé, o sea, no sé si ahí estoy Lo que equivocada. pasa es que, a ver, digamos, tanto la parte del vidrio como la parte cerámica y demás, todos provienen de algún procesamiento de un material pétreo, ¿sí? Entonces, dentro de esos pétreos, digamos, podríamos identificar materiales utilizados en mampostería, ya si hablamos directamente hacia qué los utilizamos en construcción. Entonces, vitrificado no es, hay algunos de esos elementos que pueden ser vitrificados, pero los típicos bloques y ladrillos para, digamos, muros de obra simple, que no son, digamos, a la vista, normalmente no son vitrificados. Lo que va a quedar a la vista sí es vitrificado, es decir, tiene algún componente adicional, algún aditivo en el momento de su elaboración que genera cierta condición brillante y lisa, digamos, más o menos comparándola con lo que es un vidrio. Un vidrio proviene del sílice. El sílice es un material pétreo fundido a altas temperaturas hasta que conformar precisamente ese material. Bueno,
También en mi vivienda pude encontrar lo que era el cemento, porque lo que pasa es que como están trabajando tirando el plafón, entonces pues me salía de pronto más factible tomarle fotos al ladrillo y todo eso. También podemos encontrar las cerámicas y baldosas, que esas son las del piso como tal de los cuartos. La ventana, esta es la ventana de mi cuarto. Aquí podemos ver las tejas. La verdad, las tejas también las metí en cerámicas y vidrios, pero no sé por qué estas son como de Eternit. Entonces, no sé sinceramente dónde iba. A ver, digamos que el término Eternit es una marca, ¿sí? Realmente ese tipo de cubiertas, pues para los que las han visto, son muy comunes obviamente, realmente son de fibrocemento, es decir, es un material mezclado de diferentes materiales también ya desarrollados, ¿sí? Es unas fibras específicamente mezcladas con un material que proviene del cemento. Entonces, esto es, digamos, es realmente una mezcla entre otros materiales que provienen a su vez de otras condiciones. Entonces, realmente es como un material tipo mezclado o conformado a partir de otros materiales, ya producidos perfectamente. De esto, antes sí era, por ejemplo, lo que de pronto algunos todavía han escuchado, de asbesto cemento, todo lo que tiene que ver con ese material de asbesto, por ley ya está, digamos, abolido, ya se sabe científicamente que produce problemas desde el punto de vista cancerígeno, es decir, son proclives a generar ambientes donde se desarrolla esa enfermedad del cáncer. Entonces, por tanto, todo lo que es asbesto hace tiempo lo eliminaron. Antes se utilizaba también para tanques y para otro poco de materiales de construcción. Ya desde hace muchos años estamos trabajando con lo que tiene que ver con fibrocemento y la ley, ya hay ley específica que de verdad determina de que no puede tener nada de asbesto. Entonces, estos deben ser sobre ese material. Ojo, si por alguna razón ustedes identifican que no son específicamente de fibrocemento, sino aún de ese material viejo de asbesto, en el momento que puedan, les recomiendo que empiecen a cambiar ese tipo de materiales para evitar pues esas enfermedades en general. Y ojo, quiere decir de que nuestros materiales de construcción también tenemos que tener cuidado respecto de eso, respecto de lo que son emisiones de carbono, respecto de qué concentración o qué tipo de gases generan en ese ambiente, cosa tal de que pueda perjudicar digamos, a los habitantes de ese sitio. Por aquí un compañero en el chat había colocado de que el programa se usa más en la geomatización para la descripción de un levantamiento topográfico. Eso es una de las cuestiones, ¿sí? Lo del programa ARGIS. No es solamente eso es apenas una mínima parte y les aseguro, eso es muchísima la información que tiene eso. Como les digo, eso no solamente es para eso sirve para muchísimas otras cuestiones. Por ejemplo, así como para que vean un caso totalmente aislado de lo que tiene que ver con ingeniería civil, digamos las Fuerzas Armadas, por ejemplo la policía, gracias a la georreferenciación, puede estar ubicando fácilmente zonas donde existe, digamos, ciertas condiciones delictivas o ciertas condiciones de componentes de drogadicción o un poco de cosas como esas. Entonces, todo eso hace parte de la georreferenciación, la ciencia del dónde. Entonces, nosotros sí, no solamente la parte topográfica, sino también ubicar, por ejemplo, en cualquier edificación, cualquier zona, ¿sí? Saber identificar de pronto dentro de la estructura en qué nivel estamos en el mundo, ¿sí? Todo esto hace referencia a una información que viene desde los satélites para poder, digamos, ubicar en tiempo real algo. Listo, continúa. Bueno, también pude encontrar lo que era el mármol en la parte de la cocina, la piedra, que ese sí entraría como material pétreo, las tuberías del baño y
Pues por último, aquí están como que las fotos yo con algunos materiales, lo que es la ventana y los ladrillos, y aquí abajito aparece como tal la casa Ujú, en general. correcto. Listo, ya. Sí, por ejemplo, todo esto lo que tiene que ver con el cerramiento aquí, específicamente el de la vivienda de Lady es estructura metálica. Todo lo que son los aparatos sanitarios, lavamanos, inodoros, normalmente son materiales cerámicos, y esa parte cerámica sí es porque tiene un componente adicional que es vitrificado. ¿Para qué? Para que sea de fácil limpieza, es decir, que todo lo que nosotros tengamos que desarrollar de trabajos de ingeniería civil en zonas que requieren nivel alto de limpieza, es decir, que no se peguen mucho el mugre o los hongos o demás, obligatoriamente tendrán que ser así con materiales tipo vitrificados. Muy bien. Bueno, son las 12 y piquito. Por favor, entonces para la próxima clase, pues ya nos encontramos en el parcial. Por favor, estudian absolutamente todo. Ya ahorita de una vez les subo los videos por ejemplo, de la clase de hoy. Igual, digamos, los temas y las exposiciones, pues de aquí en adelante las trabajaremos de esta forma, y siempre los grupos que van exponiendo tendrán que compartir en publicación general precisamente las diapositivas o la forma de la presentación para que todos tengan acceso a la información, ¿sí? Pero pues adicionalmente es lógico que en el desarrollo de la exposición se profundizará o se tratarán temas que de pronto no están específicamente escritos allí. Esa es la parte importante, esa es digamos, un componente que hay que tener muy en cuenta al momento de las evaluaciones. Seguro que algo de eso se hablará o se tratará en esas evaluaciones. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos de hoy en 8 días, si Dios quiere. Bueno, profe, gracias. Bueno, Ok. profe. Bien. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profesor. Sin gritar, por favor. Profesor. Tranquilos, me vuelven a ver en 8 días, si Dios quiere, si Dios quiere. No se afanen.